a nuestro hermano Alfredo Talib Alvarado que nos despida en la última oración. Así como estamos, hermanos, vamos a orar. Bendito Señor y Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque nos permite en esta hora, Padre, escuchar nuevamente su palabra, pidiendo que nuestro hermano que sea preparado, Señor, le dé palabras sabias, sencillas, entendibles, y que podamos tener, Padre, en nuestra mente y nuestro corazón receptivo a esa palabra, Señor, que podamos atesorarla en nuestro corazón y ponerla en práctica en nuestra vida, sea con nuestro hermano y con cada uno de nosotros que vamos a estar escuchando de ella. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Pues ya hemos concluido con nuestro hermano Alfredo una cena con el rey. Hemos hablado acerca de una fiesta muy importante para cada uno de nosotros, y que cada primer día de la semana nosotros participamos de ello, que pues es la comunión con nuestro Dios, la comunión que tenemos y de la cual hacemos memoria de nuestro Señor Jesucristo. Hace unos momentos nuestro hermano hablaba en su predicación en cuanto a la familia de Jesús, en cuanto a su madre, sus hermanos, y cómo es que nuestro Señor Jesucristo en su enseñanza o en su hablar en ese momento, él dice, ¿quiénes son ellos? ¿Sí? Y quién es realmente mi madre, y quiénes realmente son mis hermanos. Y él da unas palabras muy, muy buenas, hermanos, de gran enseñanza para nosotros, y él dice, pues aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. ¿Por qué mencionar esto, hermanos? Nosotros hemos estado hablando acerca anteriormente, ya por eso decía nuestro hermano una tercera temporada, porque hemos hablado en secciones en cuanto a los usos y costumbres de las tierras bíblicas, y que esto a nosotros nos ha enseñado mucho en cuanto a darle un real valor a lo que la Escritura nos enseña en la antigüedad. Una de las cosas que siempre les he dicho en esta clase es que dentro de la Escritura se nos dice que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento, y esa falta de conocimiento es porque ellos querían imponer sus propios pensamientos, imponer sus propias ideas antes de tomar en cuenta las cosas que Dios les había dicho. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, en ese momento en el que está hablando, como mencionaba nuestro hermano en la predicación, le dice, yo quiero que ustedes se den cuenta que aquellos que hacen la voluntad de Dios, aquellos que siguen los estatutos, aquellos que siguen las leyes, aquellos que hacen conforme a lo que Dios les pide, esos realmente son los que están bien delante de Dios. Había una problemática en ese tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y es que todo se había pervertido, hermanos. Todo se había pervertido. Aquellos que deberían enseñar lo que era correcto, aquellos que deberían enseñar lo que era adecuado, hacían las cosas de una manera errónea. Y nuestro Señor Jesucristo mismo decía, han puesto mandamientos de hombres en lugar de tomar los mandamientos de Dios. ¿Por qué llegar a este punto, hermanos? ¿Por qué mencionar estas cosas? Porque la clase que vamos a iniciar el día de hoy es en cuanto a las fiestas de los judíos. Si bien es cierto, hermanos, nosotros hablado ya anteriormente acerca de una fiesta especial para las personas, los seres humanos, o el ser humano, y que nosotros veíamos en cierta manera que era el matrimonio. Cómo es que esa fiesta tenía una gran importancia para las personas que se iban a casar,
Pues la razón era, hermanos, que esa era la única fiesta que le pertenecía a las personas. No había otra fiesta. Y dentro de la Escritura no encontramos ninguna otra fiesta mencionada que fuese personal. En la Escritura no encontramos nosotros cumpleaños, no encontramos aniversarios de bodas, no encontramos ninguna fiesta referente a las personas, a excepción, hermanos, de lo que era el matrimonio. Sabemos o aprendimos nosotros que en esa fiesta era de importancia para ellos y cómo es que se preparaban para esa fiesta. Inclusive hemos de encontrar que la fiesta de las bodas duraban aproximadamente una semana. Y toda esa semana era día de fiesta. Pero era de fiesta, hermanos, para las personas que se estaban casando y traía alegría para las que estaban conviviendo con los que se estaban casando. Por eso, hermanos, era muy difícil o era muy complicado que las personas llegaran a los divorcios, porque le daban un realce a esa fiesta, sabían lo que les había costado llegar hasta allí, toda esa felicidad, como para romperla o deshacerse de ella. Pero de lo que vamos a hablar, hermanos, es que a pesar de que esa es la única fiesta mencionada personal, las demás fiestas que nosotros vamos a ver dentro de la Escritura, pues son referentes a Dios. No son referentes a las personas, no son referentes al ser humano. Son fiestas que fueron puestas por Dios y que tenían un significado especial para nuestro Dios y para el pueblo. Estas fiestas, hermanos, que nosotros vamos a encontrar dentro de la Escritura y de las que vamos a estar hablando durante estos meses, durante estas clases, nos van a ayudar a entender mucho del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, mucho del tiempo de la historia, porque nosotros ya estuvimos viendo acerca del tabernáculo, estuvimos viendo acerca de sacrificios, estuvimos viendo cómo es que el hombre tiene que relacionarse con Dios por medio de el lugar en el que Dios habitaba. Pero aparte de ello, tenemos que hablar acerca de los sacerdotes que eran los que estaban al resguardo del tabernáculo en su momento o del templo en su momento, y que ellos eran los encargados, hermanos, de que todas las cosas se llevaran de la manera correcta, que al final de cuentas nosotros los encontramos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y para cuando los encontramos ahí, el significado que ellos habían tenido de todas estas fiestas se fueron perdiendo, a tal grado que nuestro Señor Jesucristo les recriminaba y les decía hipócritas, y les decía, ustedes no están haciendo lo que deben hacer. ¿Por qué se perdió el significado? ¿Por qué se perdió aquello que Dios quería que el pueblo viera en estas fiestas? Si nosotros hablamos en general, hermanos, acerca de estas fiestas, el propósito de nuestro Dios para ellas es que el pueblo descansara en estas fiestas, descansara de su vida cotidiana. Esto es, que dejara todos sus problemas, que dejara todas sus ansiedades, que dejara todo aquello que pudiese perturbarlo como ser humano, y que se dedicara a Dios y se refugiara en Él. Esto es, vas a dejar tu vida cotidiana y vas a concentrarte en lo que es el culto a Dios. En sí, hermanos, diríamos que esta sería una de los propósitos de estas fiestas. Dios quería que te olvidaras de lo que está ocurriendo en tu vida y que ahora tomaras una postura para dedicarte a Dios. ¿Nos recuerda algo esto, hermanos? ¿Qué nos viene a la mente a nosotros? Nuestro primer día de la semana. Cuando nuestro hermano se para aquí en el púlpito a iniciar el servicio de oración,
Muchas veces nuestro hermano Didier dice, hermanos, este momento es especial, aunque a veces no lo dice de esa manera, pero lo menciona, vamos a iniciar nuestra adoración a Dios y tenemos que dejar todas las cosas que nos perturban, todas las cosas que nos preocupan allá afuera. ¿Para qué, hermanos? O sea, el propósito de nuestro Dios es que nosotros dejemos nuestra vida y que nosotros nos concentremos en nuestra adoración a Dios. Ya hemos estado hablando de ello con nuestro hermano Alfredo. Los recién convertidos han estado hablando de ello por ahí en sus clases. Lo segundo, hermanos, o el segundo propósito que podemos nosotros encontrar para estas fiestas es que nuestro Dios quería que ellos recordaran, ¿sí? Que ellos tuvieran una memoria del por qué estaban haciendo esto. Recuerdan ustedes que cuando estuvimos hablando acerca del tabernáculo, cada una de las cosas tenía un significado, cada uno de los sacrificios que se estaban haciendo tenía que tener un significado para la persona. Cómo es que la persona tenía que tener una conexión con ese animal que tenía que llevar al sacrificio y de esta manera darle un significado real a lo que estaba sucediendo. El sacrificio de las personas, el sacrificio que era llevado para que el pecado fuese hecho a un lado, fuese cubierto, tenía que llevar en su pensamiento a aquella persona no solo la conexión con el animal que iba a ofrecer, sino que también tenía que llevar arrepentimiento. Porque si llevaba el animal a ofrecer, hermanos, y no tenía arrepentimiento, entonces por más animales que ofreciera, su sacrificio o su ofrenda iba a ser nulo, no va a servir. Es pues entonces que cuando nuestro Dios le dice al pueblo, ¿sabes qué, pueblo mío? Yo te voy a decir que vas a tener convocaciones, porque eso es lo que realmente sucedía, hermanos. Yo te voy a convocar, yo voy a tener una fiesta y tú vas a venir a mi presencia. Vas a dejar todas tus cosas y vas a venir a mi presencia. Recordemos, hermanos, que yo les mencionaba también en tiempos anteriores que cuando había una fiesta, que cuando había una santa convocación y que el pueblo tenía que ir hasta la capital, en este caso diríamos Jerusalén, o en su momento el lugar donde estaba el tabernáculo, el pueblo tenía que viajar. Pero aparte de que el pueblo tenía que viajar, hermanos, el pueblo tenía que dejar todas sus cosas. Tenía que dejar sus casas, tenía que dejar sus propiedades, tenía que dejar sus campos, tenía que dejar sus animales para poder ir a presentarse ante Dios. Es por esto que cuando Dios les dice, estas van a ser las convocaciones y el propósito es que yo les voy a hacer que ustedes recuerden cosas. ¿Sí? Nuestro Dios, hermanos, actuaba de una manera especial con el pueblo y cada cosa que Dios les pedía era para que el pueblo recordara, para que el pueblo viera algo y se diera cuenta de lo que había hecho nuestro Dios anteriormente. Una de las cosas, hermanos, que nosotros encontramos es cuando van a cruzar a la tierra prometida, cuando están al otro lado del Jordán todavía, nuestro Dios les dice, van a cruzar el Jordán. Lo más maravilloso de esto, hermanos, es que cuando ellos iban a cruzar el Jordán, era el tiempo donde había lluvias, era donde el río iba crecido. Fue algo maravilloso y fue por lo que los pueblos que estaban dentro del territorio que iban a tomar ellos tuvieron temor. Pero muy aparte de esto, hermanos, nuestro Dios les dijo, van a cruzar, pero cuando ustedes crucen, van a hacer algo especial. Entre tanto que los sacerdotes que tienen el arca del testimonio están en el río, ustedes van a tomar piedras.
Van a tomar piedras de aquel lugar y van a hacer un montón de piedras en el río y van a hacer un montón de piedras cuando ustedes crucen el río. Y esto les va a servir a ustedes para testimonio. Esto es, hermanos, cada que el pueblo, cada vez que las personas cruzaran por aquel lugar o llegaran a aquel lugar y vieran aquel montón de piedras, ellos pudiesen recordar qué es lo que había hecho Dios con ellos. Cómo es que Dios había hecho maravillas, cómo es que Dios había detenido las aguas del Jordán para que ellos cruzaran a la tierra prometida. Entonces, nuestro Dios también con estas fiestas, hermanos, las instituye para que el pueblo pudiese recordar, para que cuando el pueblo fuera a la convocación o cuando fuera a celebrar estas fiestas, el pueblo tuviera memoria de algo que Dios había hecho con ellos. Y hemos de entender, hermanos, que 4 cosas tenían que recordar el pueblo, hablando en general de las fiestas. ¿Sí? En este día vamos a hablar en general de las fiestas. Después iremos hablando acerca de cada una de ellas. En lo general, hermanos, el pueblo tenía que descansar de su vida cotidiana y centrarse en la adoración a Dios. Y lo segundo es que tenían que recordar. ¿Qué cosas tenían que recordar o qué cosas tenían que recordarles estas fiestas, hermanos? Lo primero de ellos es que tenían que recordar acerca de la creación. El pueblo tenía que recordar qué es lo que había hecho Dios y cómo lo había hecho. Ya mencionaremos en los días siguientes, en las clases siguientes, en qué momento van a recordar esto, o en qué fiesta, o en qué celebración, o en qué momento van a recordar esta parte. Lo segundo, hermanos, ellos tenían que recordar la liberación de la esclavitud. Con estas fiestas, en la celebración de alguna de ellas, el pueblo tenía que recordar que fueron libres después de un periodo de esclavitud. ¿Cuánto tiempo? Lo vamos a ver dentro de cada una de las clases. Lo siguiente, hermanos, es que ellos tenían que recordar que nuestro Dios era un Dios protector, un Dios que cuidaba, un Dios que protegía, un Dios que estaba siempre al lado de ellos. Y no en vano nos dice la Escritura que David, en ese momento en el que está escribiendo el Salmo 121, él mismo dice: ¿de dónde va a venir mi socorro? ¿De dónde viene mi protección? Y él mismo dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y comienza a decir algunas cosas y dice: no dará tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda. He aquí, el que guarda a Israel estará contigo. Tu pie no resbalará. Entonces, estas cosas tenían que recordar, hermanos. El pueblo tenía que recordar que Dios les brindaba protección. Pero también, hermanos, el pueblo tenía que recordar durante esas fiestas o en alguna de ellas que Dios daba la provisión. Esto es, Dios te da lo que tú necesitas. Ahorita que hablaba nuestro hermano en la clase y que decía, tienes que hacer la voluntad de Dios para que tú puedas ser familia de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, traía grandes enseñanzas. Y muchas de ellas las daba las dio en estas fiestas. Y les hacía ver al pueblo cómo es que ellos habían olvidado el significado de cada una de ellas. Inclusive, hermanos, algo que vamos a ver y que vamos a estar estudiando es el día de reposo. Y cómo es que había perdido su sentido el día de reposo y cómo es que nuestro Señor Jesucristo les dice: ustedes han invalidado los mandamientos de Dios por poner mandamientos de ustedes mismos. Y le recriminaban al Señor: es que comieron con las manos sin lavarse, es que ustedes, tú trabajas en el día de reposo cuando es un día en el que no debes de trabajar.
recolectas espigas en el día de reposo. Entonces, estas fiestas, hermanos, para el pueblo de Dios eran de suma importancia. ¿Por qué, hermanos? Cuando ellos estaban viajando, cuando ellos estaban transitando hacia la ciudad para celebrar estas fiestas, el pueblo iba contento, ¿sí? El pueblo iba alegre, el pueblo iba danzando, el pueblo iba celebrando que iban a la presencia de Dios. Algunas de las fiestas, hermanos, que nosotros vamos a encontrar y de las que vamos a estar hablando, voy a mencionar algunas, son más, pero voy a mencionar algunas que son las más, digamos, las más importantes. Y la primera de ellas, hermanos, es la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua, hermanos, nos habla, o para el pueblo tendría el significado de recordar, hermanos, lo que era la liberación del pueblo de Dios de la tierra de Egipto y cómo es que ellos salieron de la esclavitud. De ahí nosotros, o nuestro Señor Jesucristo ha tomado elementos para cada uno de nosotros, para su iglesia, y le ha dado un significado especial, y nosotros lo participamos cada primer día de la semana, que es en cuanto a la comunión. La liberación para el pueblo de Dios de la tierra de Egipto, pero para nosotros la liberación de nuestra alma por medio del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. En su momento estaremos hablando más, hermanos, acerca de esta fiesta, cómo es que la sangre que Dios les pidió al pueblo que pusieran en los dinteles de las casas donde ellos vivían, les permitió ser salvos de la muerte. Cómo es que la sangre del Señor Jesús, que fue derramada en la cruz, nos permitió a nosotros ser libres y nos permitió a nosotros salvación. La segunda de las fiestas, hermanos, que viene pegada junto con la Pascua, es la fiesta de los panes sin levadura. Digamos que en general o en cuanto a la fiesta, tal vez se toma como una misma fiesta lo que es la Pascua y los panes sin levadura. ¿Por qué razón, hermanos? Esta fiesta dura 7 días y comienza al día siguiente después de lo que es la Pascua. Esta fiesta, hermanos, igual le recuerda al pueblo la liberación de la esclavitud. Y en esta fiesta, hermanos, hay algo muy importante que en su momento vamos a estar hablando. Incluye lo que es el día de las primicias de la cosecha de cebada. La cebada, hermanos, es con lo que hacían los panes, pero es la harina que utilizaba la mayor parte del pueblo. ¿Sí? Las personas de escasos recursos lo utilizaban mucho para lo que era su alimentación. Va a tomar mucha importancia, hermanos, en el momento en el que nuestro Señor Jesucristo en su vida, o más bien cuando viene la resurrección, hermanos, vamos a ver algo muy especial con esta fiesta de los panes sin levadura. Después tenemos lo que es la fiesta del Pentecostés. La fiesta del Pentecostés se celebra 50 días después de lo que es la fiesta de la Pascua. En esta fiesta el pueblo tendría que recordar, hermanos, lo que fue la entrega de la ley en el monte Sinaí, la recepción de los mandamientos de Dios y los estatutos de Dios, cómo es que Dios quería que el pueblo se comportara, cómo es que el pueblo tenía que dirigirse. Y hermanos, esta fiesta también incluía parte de las primicias de cosecha, pero en este caso es la cosecha de trigo. Vamos a tener esto muy importante, estas dos fiestas, hermanos, los panes sin levadura, que incluye las primicias de la cebada, y en el Pentecostés las primicias de la cosecha de trigo.
razón, hermanos. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo en los panes sin levadura, la resurrección de entre los muertos para las personas, ¿sí? Y esto es hablando de un momento espiritual, ¿sí? Estamos hablando de el nuevo nacimiento, o vamos a decirlo así, la cosecha del trabajo que Dios había hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo vemos esto, hermanos? En el día del Pentecostés nos dice la Escritura que vinieron lenguas repartidas como de fuego a los discípulos, y los discípulos comenzaron a hablar, y todas las personas que estaban reunidas en ese momento para la fiesta les escuchaban hablar en el idioma en el que ellos habían nacido. Y no importaba, hermanos, de dónde fueran aquellas personas, ellos escuchaban a los discípulos cuando estaban hablando en el idioma en el que ellos habían nacido. Pensemos nosotros, hermanos, que viene aquí a este lugar y habla un hermano, se dirige a ustedes y el hermano está hablando en inglés y él no sabe más que el inglés y nosotros nada más sabemos el español y nosotros lo podemos escuchar en español, como si tuviera subtítulos o como si tuviera un doblaje, hermanos. Eso es lo que estaba ocurriendo en el Pentecostés. En el momento de las primicias de los panes sin levadura, de la cosecha de la cebada, hermanos, ¿sí? Vamos a darnos cuenta que ese día que se presentaban estas ofrendas es el día en que nuestro Señor Jesucristo resucita. Y en el momento de la entrega de las primicias de la cosecha de trigo, hermanos, nace la iglesia. Nace la iglesia. Aquellos, nos dice la Escritura, más de, ¿cuántos fueron bautizados? Más de 3,000, sin contar a las mujeres. Entonces, hermanos, vamos a ver cómo es que estas fiestas tenían un significado para el pueblo, pero tuvieron un significado especial al momento del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Después de esto tenemos otra fiesta, hermanos, que es el día de la expiación. El día de la expiación es un día especial en el que se hacía expiación, ¿sí? Se pedía perdón por todo el pueblo en general, por un año. Esto es, cada año el sumo sacerdote podía entrar en la presencia de Dios, pedir perdón por el pueblo. Se tomaban 2 animales, un animal era sacrificado y el otro era puesta la mano del sumo sacerdote sobre él, y animal, hermanos, se le cargaban los pecados de todo el pueblo, y este animal era sacado fuera del campamento en su momento cuando vivían en tiendas, o sacado de la ciudad cuando ya estaba establecido el templo. Entonces, esta fiesta, hermanos, era de un solo día, pero después de esta fiesta, unos días más adelante, venía lo que era la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, hermanos, venía a recordar al pueblo los 40 años que ellos anduvieron en el desierto y cómo es que ellos tuvieron que vivir durante ese tiempo en tiendas. ¿Recordamos cuando estuvimos hablando acerca de las tiendas? Nos dice, o veíamos nosotros cómo es que ellos vivían en tiendas hechas como tiendas de campaña mientras anduvieron en el desierto. Y mientras anduvieron en el desierto, hermanos, ellos encontramos nosotros que tuvieron carencias. Pero ante esas carencias, Dios siempre les dio su protección y siempre les dio la provisión. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta cada una de estas fiestas, logramos ver que se cumplen cada una de los propósitos que teníamos anteriormente.
que era recordarles al pueblo cosas que habían pasado. Pero nos falta una. Ya tenemos liberación, protección y provisión. Porque en el tiempo del desierto, hermanos, nuestro Dios les dio provisión, les dio alimento, les dio cobijo. Nos dice la Escritura que las ropas que ellos tenían desde que salieron de Egipto no se dañaron, no les pasó nada. Inclusive hemos de entenderlo así, hermanos. Aquellos que iban creciendo, que eran niños y que traían sus ropas de niños, mientras iban creciendo, sus ropas iban creciendo con ellos. El mismo vestido con el que salieron de Egipto fue el mismo vestido con el que llegaron a la tierra prometida. Así fue la provisión y la protección de Dios para con su pueblo. Y usted, hermano, se anda preocupando por lo que va a vestir. Y nuestro Señor Jesucristo se lo dice a sus discípulos y se lo dice a la gente con quien está hablando. Ustedes se están preocupando por qué van a vestir, por qué van a comer, por dónde van a vivir. Y dice, el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde reclinar su cabeza. Y tú estás preocupado por ello. Nuestro Señor Jesucristo quiere decirle a la humanidad, tienes que depender de Dios. Tienes que aprender a dejarte guiar y tienes que aprender a dejarte cuidar y tienes que aprender a dejarte proveer por Dios. Estas fiestas, hermanos, nos van a enseñar a nosotros esto. Cómo es que Dios a través de ellas les decía, deja todas tus cosas y dedícate a mí. Este es el verdadero significado que dice nuestro Señor Jesucristo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Todo lo que tú necesites te va a ser dado. Ese, hermanos, era lo que Dios le quería decir al pueblo con estas fiestas. Eso es lo que Dios le quería decir al pueblo. Cumple lo que yo te digo y yo te voy a proveer. Yo te voy a dar. Yo te voy a cuidar. Yo te voy a proteger. Pero el pueblo, ¿qué hizo, hermanos? No iremos. ¿Sí? Inclusive llegaban a decir, hermanos, ¿en qué te hemos robado? Señor Dios, ¿en qué te hemos robado? Es pues así, hermanos, que cuando nosotros vemos estas cosas, cuando nosotros vemos lo del ejemplo que les doy ahorita, cómo es que Dios les dice, ustedes tienen que dejarse guiar y proveer por mí, y lo que dice nuestro Señor Jesucristo en su momento de buscar primeramente el reino de Dios, concuerda, hermanos, con lo que Dios le enseñó al pueblo, y con lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña a nosotros. Pero dice la Escritura que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. No siguió o no hizo conforme a lo que Dios le había pedido al pueblo en las fiestas. Las pervirtieron e hicieron, hermanos, a un lado el significado real que deberían tener. Pero, ¿qué va a pasar con nosotros ahora que aprendamos acerca de estas fiestas? ¿Qué va a pasar ahora con nosotros que nuestro Señor Jesucristo nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia? Tú no te preocupes por lo demás. Lo demás va a llegar en su momento. Pero nosotros estamos llenos de ansiedad, estamos llenos de preocupación, estamos llenos de depresiones. Y no digo que esté mal, hermanos, que suceda esto, pero cuando nosotros logremos refugiarnos totalmente en Dios, estas cosas se van a hacer a un lado. Cuando nosotros aprendamos a depender totalmente de Dios, nuestro Dios las va a quitar.
Y es ahí donde lo vamos a lograr entender, hermanos, que cuando nosotros tomamos a Dios en cuenta y hacemos lo que Él nos pide, entonces Él va a actuar. Lo que decía nuestro hermano en la predicación: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermanos, la voluntad de Dios es esto que nos dice Jesús: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto es, dedícame el tiempo que yo requiero y el bien va a ser para ti. Y esto no quiere decir, hermanos, que nos va a dar riqueza. No quiere decir que nuestro Dios nos va a dar abundancia y que vayamos a pensar como aquel hombre que tenía una cosecha grande y sus graneros eran pequeños. Sabemos lo que le pasó. Aquel hombre dijo: tengo que hacer más grandes mis graneros porque la cosecha es mucha. Los hizo más grandes, los llenó y se sentó a descansar. Y dijo: ahora sí, tengo que descansar, mi alma se va a regocijar. ¿Por qué? Porque tengo mucho para muchos años. Y ese mismo día esa persona murió. Dios, hermanos, a veces nosotros pensamos en que el tener mucho es porque Dios está conmigo. No, hermanos. Dios te va a proveer lo que tú necesitas. A través del desierto el pueblo necesitaba vestido y le permitió tener vestido. Uno, durante todo ese tiempo. ¿Tenía necesidad de alimento? Y les daba alimento diario. Dios permitía que ellos tuvieran su alimento. ¿Necesitaban protección? Nuestro Dios en la noche ponía una columna de fuego y en el día ponía una columna de nubes. Y diríamos, hermanos, ¿qué más quería el pueblo de Dios? ¿Qué más necesitaba? ¿Qué más necesitas tú? Dios te dice: sigue mis mandamientos, haz lo que Dios te dice, nos dice nuestro Señor Jesucristo, y entonces tendrás cosas buenas. Nuestro Señor Jesucristo les enseñaba a sus discípulos: ustedes van a ir a predicar, van a salir a predicar, van a ir a llevar las buenas nuevas. Pero algo tienen que hacer: no se lleven comida, no se lleven armas, no se lleven monedas, no se lleven vestidos dobles. ¿Ustedes creen que no les entraría preocupación, hermanos? ¿Cómo me voy a ir sin comida? ¿Cómo me voy a ir sin agua? ¿Cómo me voy a ir sin un cambio de ropa? El Señor les estaba diciendo: dependan de Dios. A ustedes no les va a faltar comida, no les va a faltar agua, no les va a faltar vestido. El Señor quería que los discípulos fueran dependientes de Dios. Y esto, hermanos, solo se podía dar por medio de la obediencia. Si a nosotros nos dicen: deja tu trabajo, tienes un negocio, ponle un límite. Tú eres el patrón. Cierra la hora que tú tienes que estar conmigo. Yo te voy a dar lo que tú necesitas. Pero tienes que dejar esas cosas y dedicarme el tiempo a mí. Eso es lo que tenían de significado las fiestas. Las fiestas, y vamos a llamarlo, hermanos, las reuniones que nosotros tenemos como congregación, vienen a tomar el lugar
de las fiestas. Y cuando se tenía que ir a las fiestas, el pueblo tenía que dejar todas sus cosas, porque tenían que ir a la fiesta, tenían que ir al lugar. El pueblo no estaba pensando en qué va a pasar con lo que yo tengo. Yo voy a ir a la fiesta y mi Dios va a proveer las cosas que yo necesito. Es entonces, hermanos, que nosotros debiéramos entender estas partes que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Dios es primero. Las convocaciones de Dios son importantes. Las convocaciones de Dios no tenemos que dejarlas a un lado. ¿Tienes problemas? Tal vez soy muy reiterativo en esta parte, pero ¿tienes problemas en tu casa? ¿Tienes problemas de salud? ¿Tienes problemas con tu familia? ¿Tienes problemas en tu trabajo? Dios te dice, dame mi tiempo que yo requiero, dame lo que yo te pido y yo voy a suplir lo que tú necesitas. ¿Qué necesitas? ¿Salud? ¿Qué necesitas? ¿Trabajo? ¿Necesitas vestido? ¿Necesitas que tu negocio prospere? Si tú quieres eso, ¿sí? Y no es que te voy a dar abundancia, te voy a dar lo que tú necesitas. Porque a veces, hermanos, nosotros no sabemos manejar más de lo que Dios nos da. No en vano son los talentos, hermanos, y la historia de los talentos. Aquel hombre le dio a cada uno lo que podía administrar. Y lo que tú tienes ahora en tu vida es lo que puedes administrar. Y Dios te va a ir dando según puedas administrar. Porque aquel que tenía uno solamente, dijo, lo voy a esconder, lo voy a guardar. Es que es mi negocio, tengo que cuidarlo. Y lo que ocurrió, hermanos, es que el querer cuidar le hizo que aquel hombre perdiera lo que estaba cuidando, lo que estaba guardando. Y aquel que había trabajado los talentos, aquel que había hecho más y que había duplicado, Dios le dio todavía más. Eso debes entender hoy. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Dios te va a dar lo que puedas administrar. Haz un análisis, haz una balanza, y lo que tú tienes es lo que puedes administrar. Es que yo quería tener más hijos. Es que yo quería tener más. Yo quería tener 2, 3, 5 o los que sean. Pero Dios solamente me dio uno. Bueno, es el hijo que puedes administrar. Si con ese hijo estás batallando, imagínate si tuvieras 2 o 3 o 4 o 5. Es que no saco tanto en mi negocio. Solamente me da para sacar los gastos y un poquito de ganancia. Eso es lo que puedes administrar. Eso es lo que Dios te está dando. Y te estás quejando cuando dices eso. Es entonces, hermanos, que estas convocaciones que Dios le da al pueblo son para que el pueblo recuerde que la provisión y el cuidado y todo viene de Dios. Solamente nos faltó ver en cuanto a la creación. Los demás los hemos visto en estas fiestas, pero falta el de la creación. Y con ese vamos a iniciar en la siguiente semana. Y esto, hermanos, es el día de reposo. Dice la Escritura, 6 días trabajó Dios y en uno descansó. Y ese es el primero que vamos a ver, y esa es la primera festividad que vamos a ver nosotros el día el próximo domingo. Pero si usted, hermano, hermana, quiere tener prosperidad, y no hablo de lo material,
sino el interior en el espíritu. Haga lo que aprendimos hoy en la predicación y tome en cuenta lo que aprendimos el día de hoy en esta clase. Dios es primero. Dios es el que provee, el que cuida, el que protege, el que ayuda. Si nosotros cumplimos con los mandamientos de Dios y seguimos o hacemos la voluntad de Dios, entonces nuestro Dios va a actuar en la vida de nosotros con lo que nosotros necesitemos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien? Pensé que Gina había levantado la mano. Bueno, si tienen alguna pregunta, ya saben, con el hermano Didier, ahí son las respuestas. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estar puestos de pie para orar. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, morador de las alturas de los cielos, hasta tu presencia, Señor, vamos en palabras de oración. Agradecido, Señor, contigo por este nuevo día. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos, volver a vernos, poder alabarte, Señor, cumplir tu voluntad como familia tuya, Señor. Gracias, Señor, porque hemos concluido con el servicio de adoración, con la clase. Gracias, Señor, por permitirnos llegar a esta hora en que habremos de despedirnos, Señor, pero pidiéndote siempre que tu presencia sea con nosotros, Señor. Esperando que todo lo hecho en este día haya sido de tu agrado, lo hayamos hecho, Señor, como tú lo demandas de cada uno de nosotros. Se nos impartió, Señor, el alimento espiritual, pidiéndote, Señor, que todo lo predicado haya quedado en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos permita crecer, nos permita fortalecernos, Señor, y salir fortalecidos de este lugar, Señor. Acompáñanos siempre, que tu misericordia, tu gracia, tu presencia sea siempre con nosotros. Por Cristo Jesús oramos y damos gracias en todo. Amén.